Listo. Bueno, cerramos Bueno, aquí todo ahí. estamos de regreso de todo un poco y estamos en comunicación vía Zoom, después lo vamos a publicar en las redes sociales, con Antonio Galvarno, un aviador que, bueno, fue testigo de un caso notorio en Salta. Hola Antonio, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Buen día a tu audiencia. Un placer hablar con vos, un día movidito en el día de hoy. Y bueno, quería que nos presentes y nos cuentes la experiencia que tuviste hace unos cuantos años ya con este ovni caído en el Salta. Sí, en el año 95, 2 menos cuarto de la tarde. Esta ciudad se llama Joaquín B. González, está 230 kilómetros más o menos al sur de Salta. Es una ciudad agroganadera. Bueno, acá vivo porque acá desempeño mi oficio de fumigador, soy piloto. Este, Piloto civil, digamos, piloto fumigador. Y bueno, ese 17 de agosto, 2 menos cuarto de la tarde, en mi caso estaba en sobremesa y sentimos una explosión impresionante, muy fuerte la explosión y segundos después empezó a vibrar el techo, el piso, la pared. Todos pensábamos que era un sismo. Esta es zona sísmica. Todo lo que es la zona de Anta, el departamento de Anta, es zona sísmica. Así que bueno, salimos corriendo a la calle porque pensábamos que se nos venía un terremoto y no, pero todo el mundo, ¿no? Acá somos 40.000 habitantes, todo el pueblo en la calle porque te imaginas el peligro. Claro. Así que no, no sabíamos qué es lo que se venía. Así que bueno, todo el mundo saliendo a la calle y mirando hacia el cielo, lo único que vemos es una franja de humo, que es la que sale en la foto que está en todos los medios. Y bueno, y la gente gritando, no sabía qué hacer, corren hacia el río, porque la marca esta, el humo estaba hacia el río. Nosotros tenemos el río Juramento a unos 2 kilómetros de la ciudad. Eh, y bueno, ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, no sabíamos si era meteorito, avión, chatarra espacial, algo había caído del cielo. Y bueno, la gente se va corriendo, no es mi caso, yo me quedo tranquilo, pero ahí es donde empiezan las versiones de que no era un meteorito, que era una cosa achatada con forma de disco que venía desde el norte a no mucha altura, porque se lo veía grande, se O veía sea un que hubo plato, el día testigos que lo estaba vieron totalmente, caer. que lo vieron pasar, que lo vieron pasar y a la altura del Cerro Colorado, donde hace esta mega explosión y sucede lo que, bueno, te conté antes. Así que bueno, a los 10 minutos la gente que fue al río, fueron en auto, corriendo, te imaginas el despliegue que hubo, porque pensábamos que era en el río más o menos. Así que a los 10 minutos empieza a caer la gente de nuevo diciendo que no, que era más allá del río. Así que bueno, yo tenía justo el avión ahí en la pista de aterrizaje que está dentro del pueblo. Bueno, le cargo nafta y salgo a la búsqueda de esto, no sabíamos qué era. Bueno, vuelo por el término de 2 horas buscando. Lo único que me cruzo en el aire es una nube de hollín, de ceniza, no sé especificar muy bien. Pero bueno, era una cosa negra que lo tapó al avión impresionante de grande, pero nada más. Ese día vuelo 2 horas, 2 horas y pico, y cuando aterrizo fue mi primer sorpresa. En la pista de aterrizaje habría más de 300 personas esperando, porque evidentemente esto no había sido un fenómeno local, sino que había trascendido 180, 200 kilómetros a la redonda, el sismo me refiero. Ajá. Había sido un mega evento, así que había periodistas de todos lados, ya se había venido periodistas de Salta, porque se corría la noticia de que había caído don Joaquín B. González. Bueno, y te imaginas el tumulto que había. Bueno, así que, y las versiones de que era algo grande, algo con forma de disco, ya era cada vez más fuerte, porque había muchos testigos que habían visto qué era. Así que bueno, prácticamente nosotros descartamos que era chatarra espacial, meteorito o un avión. Ya estaba descartado ese día nomás. Así que bueno, organizamos un equipo de búsqueda para el otro día a la mañana, camión, camionetas, avión, y nos fuimos.
para el lado donde veíamos la nube Perdón, esta. ¿vos conocés a Nico Abaiceta? Sí, lo conozco. Me pide admitirlo lo que lo admita en la reunión. Sí, sí, por supuesto, sí. Lo Nico es admito. integrante, sí, es integrante de un grupo muy grande que tenemos. Te cuento ya que estamos. A partir del año 95, bueno, se formaron grupos de investigación OVNI y bueno, Nico Albaiceta es uno de los integrantes del grupo. Nosotros tenemos un búnker, digamos, en La Poma, el famoso búnker, donde hay una estrella de 7 puntas, propiedad de Julio Espinosa, un gran contactado que tenemos. Y ahí, bueno, nos reunimos a hacer avistamientos, a hacer contactos, que de hecho lo tenemos, contactos. Así que, bueno, de eso se trata el grupo nuestro. Eh, es una finca en el medio de La Poma, en el medio de la montaña, sin acceso con camino, digamos, el acceso es un río muerto nomás y ahí nos reunimos. Así que bueno, te hago hincapié Terminamos el tema este y en este después vamos al comentario. otro porque es impresionante lo que hay para hablar de esto. Sí, impresionante, impresionante. Pero bueno, bienvenido grupo, bienvenido Nico. Sí, yo justamente le pasé hace unos minutos más el link al grupo para que se unan, son muchos, muchos integrantes. Así que Gracias, Tony. bueno, Igualmente. gracias Nico, dale, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, seguramente otra parte del grupo ya se va a ir uniendo porque, bueno, yo recién mandé el link, en cuanto lo recibí lo mandé. Bueno, ese día no pasó nada, salvo esa nube que te decía, Rubén, y al otro día organizamos un grupo de búsqueda, que te lo resumo, transcurrió por el lapso de más o menos entre 10 y 15 días, donde finalmente con el avión encuentro la huella de donde había sido este evento. Había sido sobre la Serranía Colorada. Serranía Colorada es un cinturón de cerro de más o menos 38 kilómetros de largo, que está al sur de Joaquín B. González, más al sur todavía. Eso el otro día lo Y encontraste. exacto, no, eso lo encontramos a los 10 días más o menos, porque Siempre nadie saliendo a sabía patrullar con el avión. exactamente. Te aclaro que para todo esto, ese mismo día, ese primer día, digamos, ya habían cercado la zona, ya había gente que no era de nuestro país, habían cerrado todo el ingreso y el egreso de la zona a 35, 40 kilómetros a la redonda de donde había sido este evento. Y bueno, nosotros pudimos quedarnos porque ya estábamos adentro. Así que evidentemente desoímos la orden de retirarnos, que lo tuvimos en forma concreta. Por supuesto, hubo denuncias, cruzadas. eh, es toda una historia aparte de lo que pasó con esta gente que no era de este país y que intentaba sacarnos del lugar. Así que bueno, vamos al hecho en sí. Así que bueno, el día número 15 o el día número 13, no me acuerdo muy bien, es cuando tengo el accidente ese aéreo. Me caigo con el avión justo por encima de la marca, a unos 100 kilómetros de la marca, de la huella, esa famosa huella que había dejado la supuesta nave cuando explotó. Ahora, ¿qué es lo que dicen los testigos que estaban más cerca? Uno de los testigos calificados más fuertes que tuvimos en ese momento fue el testimonio de Carlos Iglesias, que era un ingeniero de la firma Plus Petrol, que estaba haciendo perforaciones para Brasil en el Cerro Colorado, y él fue en realidad el que nos resume la forma cilíndrica, el tamaño, que dije que era más o menos 450 metros de diámetro, lo que este supuesto Impresionante. artefacto tenía, y ese que nos confirma que ese aparato nunca se precipitó a tierra, que en realidad a poca altura del cerro, justamente donde quedó la marca, hace una explosión, que es la que está en la foto, e inmediatamente hace una implosión. O sea que esa explosión roja muy fuerte se concentra en un punto y desaparece. Y es ahí donde tuvimos la onda sísmica, el movimiento telúrico y bueno, y obviamente la famosa foto. Así que gracias a Carlos Iglesias, el ingeniero, tuvimos con certeza de qué se trataba. Con esto, ¿qué quiero decir, Rubén? Nunca se trató de una lluvia de meteoritos, nunca fue chatarra espacial y nunca fue un avión en caída. Fue un artefacto de una forma de plato de color gris de unos 450 metros de diámetro y que tampoco nunca cayó al piso.
En el aire simplemente después de esa implosión, explosión, implosión, se desvaneció, se desapareció, pasó a otra dimensión. Ahora, ¿qué es lo que tiene este caso tan importante o más importante que los mejores casos del mundo? La cantidad de testigos oculares que hubo. Yo le calculo, por decir tu número, más de 40.000 personas lo vieron cuando se dirigía de norte a sur y en esa parte del cerro hace esta explosión. Me arriesgo a decirte 40.000, por no decirte 50.000, porque son un montón de ciudades que lo vieron. Quebrachal, Joaquín B. González, Tunal, eh, Aparte la Meta, magnitud de la explosión, eso para hacer un movimiento sísmico, ¿no? exactamente. Vos imaginate, estamos hablando de 180 kilómetros a la redonda, que se sintió el movimiento sísmico. Por eso que se lo llamó de movida nomás un mega evento, porque no fue una explosión, fue un mega evento realmente. ¿Y pudieron hacer Entonces, por eso, mediciones en las huellas, en lo que quedó? sí, sí, fuimos ahí, fuimos con revista Gente en aquel momento. Yo me caí a unos 100 metros, más o menos 150 metros de la huella que dejó este aparato. Y bueno, te aclaro que árboles de 1 metro de diámetro, 1,5 metros de diámetro, habían volado por los aires. Fue una fuerza, una onda expansiva, pero tremenda, incalculable, inimaginable, porque para que vuele los árboles que ha volado, no sé qué tipo de fuerza tiene que Algo haber parecido arriba a ahí la para que Tunguska por ahí ahí. en Rusia. En la Tunguska hubo una explosión así. Exactamente, vos diste el ejemplo claro. Es lo mismo que Tunguska, nada más que en esta ocasión, la nuestra, hemos visto qué es lo que causó ese fenómeno. En Tunguska no se supo, pero nosotros sí lo supimos, lo vimos, lo pudimos fotografiar y de hecho, bueno, tenemos, ya te digo, de 40.000 a 50.000 a 60.000 testigos oculares que habían presenciado todo esto que pasó. Así que bueno, ahí en la huella lo único que encontramos es un polvo blanco que después lo mandamos a estudiar y resultó ser potasio a un 98% de pureza, cosa que del planeta no tenemos. Y bueno, de las pruebas que tenemos, porque aclaro, no encontramos ningún pedazo de artefacto. No había pedazos de metales, como se dijo en algunos medios en su momento. No había pedazos de nada. Lo único que encontramos es ese famoso polvo blanco, que es el potasio 98%. Ahora, ¿qué otro elemento revelador tuvimos en ese momento? Bueno, es la famosa este, foto de ese humo que bajaba del cielo. Si logran ver con detenimiento, se van a dar cuenta que a los costados de esa foto, de ese humo, hay dos naves, platos voladores, llámese, estacionados como observando el evento o como ayudando a que esta nave pase a otra dimensión. Se ven a la derecha y a la izquierda dos discos flotantes haciendo levitación. No te puedo decir a qué distancia están ni el tamaño, pero se lo ve perfectamente en la foto. La Te foto las voy fue a pedir la foto escaneada después por... para, te las voy a pedir para ilustrar esto. Sí, 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 perfecto. Es la foto que está en todos los medios, está en YouTube, está en la revista Gente, donde se ve, pero muy claro, la presencia de esas dos naves que están estacionadas en el aire, obviamente, como observando todo este evento. Yo creo que esa foto más ese elemento blanco, ese polvo blanco, es más que revelador que se trató de un evento extraterrestre. No hay mucho para pensar acá. Fue un evento que no lo pudieron negar, lo desclasificaron hace muy poquito. La NASA lo tenía clasificado como uno de los hechos más importantes de la historia a este evento. Y bueno, no lo pudo negar nunca. Y lo han soltado, lo han liberado como uno de los casos que no se lo pudieron declarar. Por eso lo ubican al caso, después del Roswell de Nuevo México, como el segundo caso más importante en la historia de la ufología. Por eso justamente lo llamaron el Roswell argentino, ¿no es cierto? ¿Sabes que siempre Este, me llamó la atención ese caso? Siempre me llamó la atención. sí, sí, porque Salta no, es un lugar donde hay muchísimos avistamientos y eventos ovni. mira, creo que los casos, nosotros tuvimos en el año, esto fue en el 95, en el 2000, tuvimos la presencia de una nave cigarro estacionada en un campo acá de Joaquín B. González, que también fue vista por, no sé, 500 personas, 1.000 personas.
lo tuvimos estacionado por el lapso de 40 minutos arriba de un campo. Ese artefacto, cuando pasaba, porque vino también del norte, pero estoy hablando de un artefacto que estaba a 50 metros del piso. Ah, Quemó árboles, quemó cables, quemó palos de luz, quemó una cosechadora a su paso. En su momento, Silvia Simondini vino a estudiar el caso, entrevistó muchísimos testigos y nosotros en la ciudad, en Joaquín B. González, tuvimos casi 24 horas sin sistema, sin luz, sin internet, sin nada, nada. Y los argumentos oficiales que hubo en ese momento de por qué no había luz, por qué no había sistema, por qué no había internet, fueron dichos por los ingenieros de EDESA, que es la compañía de luz que registra toda esta zona. Y bueno, la explicación que esta gente dio era que dijeron que era por la presencia de este artefacto se había cortado la luz porque se habían desmagnetizado las turbinas de un dique que tenemos que genera electricidad para toda esta zona. O sea que la explicación fue realmente oficial, y reconocieron que había un artefacto flotando, levitando, volando que había causado este desastre en la comunicación, digamos. ¿hubo Así efectos que sobre seres humanos o animales? no, no, fue sobre cable, fue una máquina trilladora, fue el piso, hubo palmeras quemadas de arriba hacia abajo. Tuvimos innumerables pruebas de esto, eh, han salido a la luz. Lo que pasa es que son casos que evidentemente lo esconden, lo clasifican y nunca más se sabe más nada. Este caso de la nave caída del Roswell argentino no lo pudieron tapar, hacer desaparecer por los miles de testigos que hubo y porque lo primero que hicimos fue desparramar la foto en todos los medios de publicidad para que no se lo pueda tapar. Capaz. Gracias a eso es que hoy este caso recorre todo el mundo. A 30 años de lo sucedido, hoy seguimos cerca de los meses del mes de agosto, seguimos haciendo innumerables notas, conferencias, videos Zoom con todo el mundo, porque fue un hecho que, bueno, es claro, Rubén, esto fue una nave. No, no hay mucho para pensar, no hay mucho para negar y no hay mucho para estudiar porque ya no tenemos más elementos. Pero yo creo que con los elementos que hay que clasificarlo como un evento extraterrestre, Claro, hay un porque montón de cosas, una ¿no? nave. Esto de que se haya desmaterializado o que haya desaparecido, ¿qué pasó con eso, no? Si fue a alta velocidad, pasó a otra dimensión, viajó en el tiempo, andás a ver, ¿no? Mira, en el transcurso de tantísimos años, eh, hemos hablado con muchos físicos nucleares, físicos que están en la energía subatómica, y se ha llegado a la conclusión de que el aparato pasa de nuestra tercera dimensión a su dimensión, llámese quinta dimensión, sexta, no lo sabemos, pero obviamente cambia de dimensión porque él desaparece en el lugar, es tal cual lo definen todos los testigos. No hay uno de los 40.000 testimonios que hay, que ya te digo, tuvo History Channel, Discovery Channel, vinieron equipos alemanes, equipos españoles, ni hablar de equipos norteamericanos. Cuando digo equipos me refiero a periodistas que están sobre la temática OVNI, y han entrevistado a miles de testigos por separado, y los testigos todos confirman lo mismo, era un plato grande, gris, y que desapareció en el aire. No hubo ninguno que dijo, sí, vi un meteorito, vi chatarra. No, no, no. Claro, Acá hay claro. miles de testimonios que confirman lo mismo. Entonces, estamos ante un evento extraterrestre, no hay duda. Por eso que hasta el día de hoy, como yo te decía recién, no se lo puede negar, no se lo puede desestimar, y es más, a partir de este evento, acaso sucedió, acá no, en toda la zona de Anta, eh, sucedió un hecho que hasta el día de hoy hay que prestarle atención, y que es el hecho de que se haya concientizado a tantísima gente y acostumbrarse a la idea que existe otra vida después de la nuestra, de que existen otros seres después del nuestro. Aquí en la zona ya no se trata de si existen o no existen, se trata de quiénes son, qué quieren, dónde están. Eso es lo que se discute, pero no la existencia de ellos, como por ahí pasa en otras partes del país, obviamente, ¿no? Acá estamos seguros de lo que pasó, estamos seguros de que fue un evento extraterrestre,
y estamos seguros de que existió, de que no fue una ilusión óptica. Por eso te digo de que esto Hay, marcó un antes y un después en la historia de la ufología, por lo menos la argentina, ¿no verdad es que cierto? importantísimo el caso, pero también lo que salta, ¿no? Hay muchos casos, a mí me tocó estar en Cachi y bueno, tener una experiencia también ahí extraña. Alquilamos una casa ahí sin saberlo, a 2 cuadras donde está la pista de OVNI que hizo este hombre. Ujú. El Y ovni bueno, muerto. entusiasmado tratando de ver OVNI, nos quedamos a la noche ahí y no vimos nada, ¿no? Pero no, nos acostamos a la noche en un lugar que es campo, no hay nada, o sea, estaban la montaña detrás, un campo sembrado y una calle de ripio adelante. Y estaba todo oscuro, yo me levanto a qué sé yo, sería 1 o 2 de la mañana, y veo una luz en la cama entre mi esposa y yo, ¿no? Un disco de tamaño de una pelota de fútbol, pero parecía chato, ¿no? Y le ponía la mano alrededor para ver de dónde venía, para que haga sombra, para ver dónde venía la fuente de luz. No había sombra. Estaba en la Increíble. cama. Me fui al baño, volví, me acosté, no reaccioné ni a tocarlo, ni a seguir mirando eso. También son cosas curiosas, ¿no? Y a la mañana mi señora Mirá, me comenta, dice, vi una luz que andaba por la habitación a la noche, me dice. ¿Qué mirá fue vos. eso? No lo sé. A 2 cuadras de donde está el avistamiento ovni. También le hice un par de entrevistas a Antonio Zuleta, que es un señor de ahí de Cachi, que bueno, ha tenido varios avistamientos, tiene muchas fotografías, y me contaba de una gente de por ahí, que le aterrizaron en el campo 2 naves con seres chiquititos, uniformados de distinto color, y que se fueron hasta la casa, andaban por ahí, y estuvieron varias horas, y esta gente asustada se escondía, ¿viste? Así que hay una cantidad de casos últimamente ahí en Salta, o últimamente no, que cada vez se saben más, ¿no? Hay que ver a qué se debe. Mira, yo creo que los casos, bueno, sí hubo varios casos importantes, como el caso Trancas en Tucumán, el caso de La Pampa, pero nosotros tenemos un caso en la recta del Tintín, donde una noche salía un patrullero de Cachi a Salta llevando un detenido, justamente aprovechando el viaje, iba una doctora en geología, eran tres uniformados, la doctora de geología y este detenido. Y en un punto de la recta del Tintín, una nave baja delante del patrullero. El patrullero se apaga automáticamente, pierde toda su energía, su batería, se detiene su motor automáticamente y los tiene por el lapso de casi 15 minutos parado en la ruta, en la recta del Tintín. Después de los 15 minutos, la nave asciende, una nave que estaría a unos 30, 40 metros del patrullero, asciende, sube, desaparece, entonces esta gente, bueno, te imaginas el susto, el momento, le da marcha al patrullero, arranca, hace 2 kilómetros y la misma nave vuelve a aterrizar adelante del patrullero. Pasan los 10 minutos más, 12 minutos más, calculan y se vuelve a retirar, el patrullero vuelve a arrancar. Este hecho fue reconocido tanto por la geóloga como por la policía, como por el detenido, donde coinciden todos los testimonios exactamente iguales. Entonces, esto nosotros lo consideramos un testimonio importantísimo, dado la calidad de los testigos, que eran policía, una geóloga. Entonces, y a posteriori de este hecho, también en la recta del Tintín, una noche turistas ven cómo aterriza una luz sobre la ruta. La luz se queda 10, 15 segundos sobre la ruta del Tintín,
se va hacia arriba, desaparece, y cuando los turistas pasan por el lugar se dan cuenta de que había repujado en el asfalto la forma de una libélula. Estaba roto el asfalto, quemado a la vuelta como si ese dibujo hubiera sido hecho con un rayo láser. Bueno, ese dibujo, obviamente yo me fui a verlo, le saqué fotos, nos metimos adentro, y era el perfecto dibujo de una libélula en el asfalto en la ruta del Tintín. Después fue tapado por Vialidad Nacional, pero es una prueba coherente, pero bien concreta del aterrizaje de esa segunda nave. Y después te voy a contar una historia muy cortita. Una vez una persona, un señor contactado, recibe un mensaje que tiene que comprarse una finca en unas coordenadas que ellos mismos le iban a dar a este señor. Este señor, eh, fiel a su experiencia, digamos, cuando estaba en la meditación, va, busca esa finca, las coordenadas que le dieron, y compra esa finca de 50 hectáreas metido en una olla en una parte del departamento de Sausalito, antes de La Poma, y según las indicaciones de estos seres que se contactaban con él, iba a ser ese lugar un lugar de encuentro para hermanos que estén dispuestos a la creencia de la vida extraterrestre, que se preparen en tal sentido y que en un futuro iba a ser un lugar de éxodo. Casualmente, ese lugar es el que hoy tiene nuestro grupo, que es liderado por Julio Espinosa, que es el propietario de la finca, que es el artífice de esta meditación donde él recibe estas instrucciones y que fiel a su creencia, él va y compra esa finca. Bueno, hoy en esa finca funciona este grupo que lo ha denominado Julio Espinosa Caiza D, ahí con I latina, Caiza D, y que también es conocido por el lugar de los hermanos pleyadianos. Bueno, ese lugar, te cuento, Rubén, hoy en día nos juntamos con nuestro grupo, nuestro queridísimo grupo, y es donde hacemos meditaciones, hacemos talleres y tenemos contacto lumínico con entidades que están en una forma geoestacionaria, porque están siempre en el mismo lugar, en el espacio, en el cielo, donde nosotros hacemos señales con láser, con linterna, y ellos nos contestan. Ese es un fenómeno que se puede corroborar, que por lógica muchos periodistas han ido, mucha gente de todo el mundo, porque esto lo pueden encontrar en YouTube, lo ha corroborado. Es un lugar que funciona, que está abierto a todo el mundo. ¿Y qué es lo que te quiero decir con esto? Si gente que está interesada en esto y cree en la vida extraterrestre y de alguna manera quiere corroborar, comprobar la existencia de vida extraterrestre, hay muchos lugares como Luritorco, como en La Pampa, como en Cachi, como en La Poma, como para ir a corroborar y darse cuenta que sí existe otra vida. Si bien este año es el año de la revelación, vos lo verás como lo ve todo el mundo, los acontecimientos que están pasando en el mundo, llámese guerras mundiales, desastres naturales, como avistamientos extraterrestres, te da la pauta de que está confirmado que este año va a ser el año del contacto. Me refiero a un contacto del tercer tipo, donde realmente vamos a tener contacto. Yo creo que primero se va a dar en los grupos y después va a salir al público en general, pero que de alguna manera estas entidades nos están preparando para mentalmente, me refiero, porque no es lo mismo decir yo quiero tener un contacto que tenerlo, porque yo creo que las emociones en su momento te traicionan y no sabes cómo podés reaccionar. Entonces una cosa es decir, quiero contacto, decir, estoy preparado, y otra cosa es tenerlo, ver la nave ahí delante tuyo y ver qué reacción tenés. Por eso que estos seres nos están de alguna manera adiestrando, están adiestrando grupos para que podamos transmitir todo esto y decir que esto es inminente, no es el año que viene, es ahora. Nos faltan muchos meses, es ahora. Entonces, de alguna manera, todos estos grupos que hay en todo el mundo, está claro, no es KICD Claro. solamente. Nosotros somos una partecita del granito de arena que hay en todo el mundo preparando gente. Entonces, sí es muy importante el caso Roswell, es muy importante para saber que hubo un caso que no se lo pudo voltear, pero yo creo que es más importante lo que viene, lo que está sucediendo y lo que tenemos que afrontar dentro de muy poco. eh, Vos habrás escuchado hablar del gran evento, que no tenemos claro bien qué va a ser, pero estamos encima. Eh, Se va a vivir como una forma, no sé,
catastrófica desde algunos puntos de vista, y desde otros puntos de vista los que están de alguna manera en este camino saben que es algo que debe suceder porque es parte de la historia de la civilización, es parte del planeta que se tiene que reiniciar cada 27.700 años. Entonces, de acuerdo a cómo lo vivas, va a ser qué es lo que vas a sentir en ese famoso momento que va a ser el gran evento. De No hecho, sé si con los tres hay días una redondos. crisis en todo, ¿no? Uno va viendo Exactamente. que hay una crisis y Sí, que, bueno, y lo que a mí me llama la atención es la cantidad de estos objetos que se están viendo por todos lados, ¿no? O por lo menos, no mira, sé si serán que hay más celulares, qué es lo que lo da, pero hay por muchos lados, en todos lados, ¿no? Acá se en todos lados, ven, todo el mundo. en Yo todo el mundo. estoy en condiciones de poderte adelantar algo, Rubén, al respecto. En mi caso estamos investigando una serie de luces tipo orbes extraterrestres que tenemos en un campo. Voy cada 2, 3 días, voy al campo. Son esferas lumínicas hasta de 1,5 metros de diámetro que se acercan, en el caso del campo que yo estoy trabajando en ese aspecto, se acercan hasta 4 o 5 metros. Se le ponen adelante de los tractores, arriba del tractor. No sabemos si están queriendo llamar la atención, no sabemos si están queriéndose espantarlos del lugar, pero esto está sucediendo a diario. Ya tengo una foto que es totalmente reveladora, que la voy a presentar creo que en el próximo congreso que se va a realizar en Salta a fin de mes, pero es una foto realmente reveladora y creo en los próximos días obtener una foto casi exclusiva de lo que está sucediendo a nivel orbes, a nivel esferas, tipo la esfera de Buga. Bueno, yo creo que debe ser lo mismo, Pero nada más que metálicas o de por luz, ahora no, por Metá- ahora es una esfera de plasma, de es plasma, plasma. que La puede de ser un Buga efecto se ha también, patentado. ¿no? ¿Eh? Que puede ser un efecto como la de Buga. Ahora, la esfera de Buga, yo estoy siguiéndolo, se lo sigo a Maussan, lo que está diciendo, y a veces parecería más que extraterrestre que tendría más que ver con lo terrestre, ¿no? Pero Bueno, son sí. suposiciones, ¿no? Bueno, según los últimos informes, yo también lo estoy siguiendo el caso, según los últimos informes, está construida por elementos terrestres, pero con una técnica futurista muy alejada de lo que nosotros podemos hacer hoy en día. Entonces, por los dictámenes que tenemos hasta ahora, puede haber sido construida por una civilización ultra inteligente terrestre que haya existido en la Tierra, en el planeta, 35.000, 45.000 años antes de Cristo. Esa es la versión que más fuerte está sonando en estos momentos. Es una esfera que evidentemente puede traspasar el espacio-tiempo, el portal espacio-tiempo, y ha sido liberada por estas civilizaciones, llámese Atlántida, Lemuria, lo que vos quieras, no sabemos de dónde viene específicamente, pero son elementos terrestres trabajados, fabricados con tecnología 100 años más adelante del 2025, digamos. Por eso se cree que es de civilizaciones que han ocupado el planeta mucho antes que nosotros. Por eso se dice que tiene ingredientes terrestres, pero con tecnología extraterrestre. Yo creo que van a llegar a una conclusión muy pronto porque están trabajando muchísimo al respecto. Y bueno, es muy importante lo que suceda con estas esferas de aquí en más porque se están dejando, además de verse en forma de plasma, se las está viendo en forma física. O sea que tienen la particularidad de bajar a nuestra tercera dimensión y desvanecerse. Te digo porque el caso de lo que yo estoy investigando ahora son luces que están de 1,5 metros de diámetro, que no es poca cosa, que están a 4 metros de un tractor, y cuando el tractor las encara, las avanza, estas luces se desaparecen en la Tierra, o sea, las engulle la Tierra, se sumerge dentro de la Tierra. O sea que evidentemente estamos hablando de formaciones plasmáticas por ahora. Claro, y tras Y medio, ¿no? bueno, Van yo para un tengo lado, una... para el otro. Bueno, los ovnis que entran al Popocatépetl en México, viste, que vos decís, de repente van y de repente se meten ahí, que bueno, ahí está en actividad, ¿no? Y entran ahí, deben tener algún tipo
de transformación. Sí, evidentemente son aparatos, son entidades, son formas de vida que no están atrapados en nuestra tercera dimensión. Entonces no tienen el problema del espacio-tiempo, no tienen problema de la velocidad, no tienen problema de ingresar al mar o a un volcán en erupción, no tienen problemas con lo que es la tercera dimensión, porque todo esto es tercera dimensión. Entonces, evidentemente, estas esferas, estas naves, traspasan esa posibilidad y hacen lo que pueden hacer. Nosotros calculo que en cualquier momento vamos a tener eh, elementos reveladores, porque lo tenemos a muy cerquita nuestro, 20 metros, 15 metros. Ya te digo, el personal que está trabajando en los tractores lo ha tenido hasta 3 metros. Se ilumina el campo, se Ya pone dijo. todo blanco, es como que queda de día. Justamente al respecto de eso, tengo una foto que es, creo que reveladora, ya la mandamos a estudiar a otros países inclusive, y han tildado a la foto como fantástica. Estamos, te adelanto de qué se trata, Rubén. En el medio del campo, dice que me contaba esta persona que vive ahí, que hay momentos que el campo queda blanco de día, 12 de la noche, 2 de la mañana, queda de día. Bueno, justamente en una de las visitas que hice la semana pasada, se empezó a iluminar el campo, pero de una forma extraordinaria. Y tuvimos la suerte, la bendición de poder fotografiar ese evento. Y lo que se ve en esa fotografía es una ciudad que está emergiendo debajo de la tierra con todas las luces, con todos los faroles, con toda la iluminaria que tiene una ciudad. A lo largo de, por decirte una distancia, es como un tubo de luz de 4, 5, 6 kilómetros, donde se ven diferentes lugares con diferentes potencias de luces, como si vos vendrías en un avión o vendrías en un vehículo en una ruta oscura y a lo lejos estás viendo la iluminación que produce una ciudad. Es exactamente eso, pero en el medio del campo. Así que te vuelvo a repetir, le hicimos estudiar esa foto creo que es reveladora, creo que es fantástica, porque es la primera vez que se logra sacarle foto a una ciudad extradimensional. Otra Porque si dimensión, bien ¿no? estos fenómenos. Por ahí abrió el portal y se vio justo eso, ¿no? Exactamente. Te aclaro que esa luz estuvo en el campo alrededor de 20 minutos. O sea que pudimos primero salir ¿te imaginas de la emoción lo que fue vivir ese momento? Éramos 5. Vivir ese momento fue extraordinario porque evidentemente refleja un tipo de energía absolutamente desconocida, que cambia el sentido de la emoción totalmente. Te da como ganas de llorar, ganas de acostarte, ganas de sentarte. Después que pasaron los primeros 10 minutos, 15 minutos, recién pudimos sacar uno de los teléfonos y sacarle foto, porque antes es tan fuerte la vivencia, la sensación de La presencia, pucha. es tan fuerte que no te da tiempo, no te da ganas de hacer más nada, más que vivir ese momento. Es extraordinario, realmente, te puedo asegurar que es extraordinario ese momento y gracias a la vida, gracias al cielo, hemos podido sacar una foto. Nos Yo queda la un primera vez minuto, te que fui. aviso, nos queda un minuto porque después se corta el Zoom. Perfecto. Pero evidentemente es como vos me habías dicho en la conversación anterior, esto da lugar para otro programa. Pero sí te anticipo, Rubén, vamos a tener datos reveladores de este campo en muy poquitos días más. Y bueno, la oportunidad la dejamos picando para cuando vos me decís, hacemos otro. Y seguimos desarrollando, porque esto es inagotable, ¿no? Hace, Sí, sí, hace una hora estaba hablando con un ingeniero de la NASA, ¿no? Y bueno, ellos ven desde otra perspectiva, ¿viste? Las cosas. Pero no deja de ser interesante, ¿no? O sea, son seguro. mucho más prácticos. Y bueno, ellos le pregunté del tema OVNI y ellos se lo tiran a prototipo. ¿A qué distancia estamos? Faltan 4 De kilómetros. acuerdo. El reportero de investigación Paul Vivan y el boina verde especialista en inteligencia Kawa Malay están en las montañas de Salta, Argentina, siguiendo la pista de una investigación mundial sobre un posible contacto extraterrestre con la Tierra. ¿Cuánto falta? Otra media hora. ¿Media hora? ¿Sí?
Roberto Viñas dirige el equipo hasta la ubicación donde presenció el choque de un ovni el 17 de agosto de 1995. Está empezando a despejarse. El gobierno dice que el objeto que Roberto vio no era un ovni, sino un meteorito. El gobierno dijo que fue el impacto de un meteorito. Entonces nuestro objetivo acá es determinar de una vez por todas qué fue lo que impactó. Queremos hacer todo lo posible, revisando bien todo el lugar. Ya casi llegamos. Vaya mierda. Wow. ¿Aquí fue la colisión? Exactamente. Parece que hubieran limpiado este lugar. No tiene sentido. El equipo revela un lugar enorme, despejado, de 300 metros de largo por 150 de ancho, el equivalente a 10 campos de fútbol. Antes del impacto, el lugar estaba poblado de un denso bosque de árboles. Con el equipo está el geólogo Jorge Marcusi, que los guía en una revisión completa del lugar. Jorge, ¿cuál es tu primera impresión sobre este lugar? Bueno, no veo gran evidencia de campo. Lo que dice Jorge es importante porque no hay pruebas de que haya caído un meteorito. ¿Cuál es la forma más eficiente de examinar el lugar? El detector de metales nos dirá si hay gran concentración de metal. Paul quisiera que saques el detector de metales. Y Kawa, ve con él, así te enseña cómo tomar muestras del suelo. Bueno, Empecemos. vamos. Es muy liso comparado con el resto del terreno. Es raro. Empiezo por el centro con el detector de metales y haré el trabajo en forma de espiral, como si estuviera cortando el césped para asegurarme de cubrir todo el lugar. En general, los meteoritos están formados de hierro, entonces, si un meteorito impactó en este lugar, habrá una concentración inusual de hierro. Habrá fragmentos desparramados por toda esta zona. ¿Tengo que cavar hasta una cierta profundidad o todo lo que pueda? Cuanto más profundo, podremos hacer un mejor análisis del suelo. Ok. Además del detector de metales, están juntando muestras de suelo cada 15 metros para analizar la composición y comprobar si hay anomalías que podrían determinar qué impactó en ese lugar. ¿Algo que te llame la atención? ¿Algo extraño? Bueno, hasta ahora que es un material muy blando. Así de un impacto acá no se puede hablar. La versión oficial del gobierno fue que impactó un meteorito, pero nos acompaña un geólogo. Estuvimos cavando por horas y dijo que no le parece que fue un meteorito. Entonces, esperaremos a tener los resultados, pero por ahora creo que acá pasó algo más, algo que no se puede explicar. Tenemos actualizaciones desde Argentina. El gobierno de Argentina le dijo a los residentes curiosos que el objeto era un meteorito. En el lugar hicimos análisis para determinar si la teoría del meteorito era posible. Adjuntos están los análisis. El veterano de la CIA, Mike Cole, y el analista de conflictos, Dr. Livingstone, revisan el informe final del laboratorio de varias pruebas del suelo tomadas en el lugar del impacto en Salta. Se llevó a cabo un análisis elemental del suelo para buscar indicios de un impacto de meteorito, porque es posible detectarlo. Hierro, níquel, camacita, taenita o tal vez el mejor indicador, que es el cuarzo. Las muestras analizadas no contenían estas partículas. En otras palabras, la conclusión es que no fue un meteorito. Entonces el gobierno miente. Correcto. Sea lo que fuera que impactó en Salta, no fue un meteorito. Lo que significa que al decir que sí lo era, el gobierno de Argentina está encubriendo algo. Algo pasó que no querían que la gente supiera. Es evidente que hay una historia más grande.